¿Alguna vez te has preguntado qué misterios esconden las tierras de los Naga? Sumérgete en esta cautivadora leyenda llena de espíritus, sacrificio y conexión con la naturaleza. Al final de este viaje, no olvides darle like a este video y seguir el canal Cuentos de la India. El cielo se iluminaba con un brillo tenue en las horas previas al amanecer. Pulie, con su espíritu indomable y su determinación de acero, se preparaba para otro día de arduo trabajo en su campo. La brisa fresca que soplaba traía consigo los olores de la tierra húmeda y el canto matutino de las aves. Para muchos, aquellos momentos de quietud eran señales de tranquilidad, pero para Pulie eran un llamado a la acción. Cada día, bajo la luz naciente del sol, él se conectaba profundamente con su tierra, sintiendo cómo cada surco de su campo palpitaba con vida y promesas. No obstante, la tranquilidad era efímera. Las listas historias de lo que acechaba en las sombras comenzaron a implantar la duda en su corazón. Había escuchado las advertencias de los ancianos sobre las serpientes guardianas que protegían el campo, criaturas temibles que desataban su ira a quienes se atrevían a perturbar el delicado balance de la naturaleza. Pulie desechó esas advertencias como meras supersticiones, creyendo firmemente que su destreza y dedicación podrían triunfar sobre cualquier maleficio. Sin embargo, conforme pasaban los días, comenzó a notar signos inquietantes. Sus plantas, antes vigorosas, parecían debilitadas y maltratadas. A medida que la cosecha se acercaba, las limitaciones de su esfuerzo se volvían más evidentes. Cada vez que se levantaba por la mañana, encontraba su trabajo deshecho. Las plantas estaban retorcidas, algunos brotes destruidos en una especie de desenfreno nocturno. Esto no podía ser obra del clima, de los insectos o de la naturaleza indómita. Algo más siniestro acechaba en la oscuridad. Con el corazón lleno de determinación y un atisbo de angustia, Pulie decidió tomar cartas en el asunto. Las noches que siguieron se convirtieron en un ritual. Armado con su lanza y rodeado del silencio de la noche, se transformó en un vigilante incansable de su tierra. Los insectos chirriantes y los ecos lejanos se fusionaban en un canto melancólico, convirtiéndose en un recordatorio de los peligros que acechaban. Mientras el tiempo avanzaba, su conexión con la tierra se intensificó. Sentía cómo su corazón latía en sintonía con el pulso de su campo. Cada hoja que susurraba al viento parecía contarle secretos antiguos y relatos olvidados. Una noche, en la cúspide de su vigilia, una luna llena emergió detrás de un manto de nubes. La claridad reveló la silueta de una imponente serpiente, su cuerpo brillando en la oscuridad, como si estuviera hecha de sombras y sueños. Sus ojos eran dos brasas ardientes que destellaban una sabiduría ancestral, una esencia poderosa de la naturaleza misma. Pulie, aunque temeroso, sintió que debía enfrentarlo. Sin dudar, levantó su lanza, esperando que su valentía pudiese contener a la criatura. Pero antes de que pudiera atacarle, un sonido suave y profundo resonó en el aire, como un susurro que parecía venir de la tierra misma. El valor y el miedo chocaron en su interior, pero Pulie no podía retroceder. Con un salto, la serpiente se abalanzó hacia él y el mundo pareció detenerse. El tiempo se estiró como un hilo en la tensión de la batalla. La lucha fue breve. La lanza de Pulie impactó, pero no sin antes que la serpiente emitiera un último grito. Un eco profundo reverberó en su corazón, una promesa de venganza y tristeza. Al regresar a su hogar, el cansancio lo venció. Cayeron las sombras de la noche, y los sueños de la tierra se entrelazaron con sus pensamientos. Mientras su esposa balbuceaba una letanía de esperanza y curación,
Él sabía que su lucha había desatado un cambio irreversible. Lo que creía que sería una victoria sobre los infortunios se transformó en una maldición que marcaría el curso de su vida y de aquellos que él amaba. A través de las noches de vigilia, mientras la luna iluminaba la oscuridad, Puli apenas podía dormir. Las sombras danzaban en su campo y el susurro del viento parecía burlarse de su esfuerzo. Había dedicado años a cuidar sus cultivos en ese suelo bendito, solo para ver cómo se desvanecían sus esperanzas, devoradas por una criatura de la oscuridad. Cada vez que el amanecer rompía la noche, encontraba sus preciados cultivos destrozados, torcidos y amontonados, como señales de un enemigo invisible que lo acechaba. La frustración se apoderaba de él. Las historias sobre los espíritus de la región retumbaban en su mente como ecos de advertencias olvidadas, pero su voluntad de luchar seguía imperturbable. Sabía que debía proteger lo que había construido. Fue entonces cuando una noche, cuando la luna brillaba en todo su esplendor, encontró la resolución que necesitaba para recuperar su cosecha. Puli se sentó en la entrada del campo, su lanza a su lado, con la esperanza de una recompensa por su espera. La brisa era fresca y un silencio inquietante envolvía la noche. De repente, una sombra se deslizó entre sus cultivos, un movimiento ágil y silencioso que parecía como un susurro amenazador. Su corazón se aceleró al observar una gran serpiente, sus escamas brillando bajo la luz de la luna, devorando su cosecha. Sin dudarlo, Puli tomó su lanza y alzó el arma, sus músculos tensándose en anticipación. Con un grito que resonó por el viento nocturno, lanzó su lanza con fuerza, unitiendo el ulular de su valor con la intensidad del momento. La lanza atravesó la serpiente y con un fuerte golpe logró herir a la criatura. Un destello de triunfo momentáneo, iluminando su ser. Pero la victoria tuvo un precio. En el instante en que la serpiente cayó al suelo, su cuerpo convulsionó, y del lugar donde había sido herida brotó una niebla oscura y espesa. Puli retrocedió, asustado por lo que veía. La niebla tomó forma, cambiando constantemente, y de pronto se fue. Lo que siguió fue algo que nunca podrían haber anticipado. Los ojos de Puli se abrieron con horror, mientras la niebla se convertía en imágenes, visiones de sueños pasados y futuros. Se vio a sí mismo, un niño corriendo por el campo, risa resonando en su mente, su madre llamándolo a casa, el aroma del pan recién horneado llenando el aire. Luego, esas visiones se tornaron sombrías. La imagen de un pueblo en llamas, gentes huyendo y sangre empapando la tierra. Puli sintió que sus pies se hundían en el suelo mientras la niebla tomaba control, envolviendo su ser en su esencia. Una voz resonó, un eco de advertencia. Has perturbado el ciclo de la vida, Puli. De repente, la niebla desapareció y el cuerpo de la serpiente yacía inerte, pero el aire se sentía pesado. Puli quedó paralizado, sintiendo cada latido de su corazón y el murmullo de lo que había hecho. No solo había matado a la serpiente, había ofendido a las fuerzas que habitaban en el terreno que había cultivado durante tantos años. En su lucha por proteger su cosecha, había despertado algo mucho más grande e ineludible. Sin comprender completamente el significado de su acción, la semilla del miedo comenzó a germinar en su interior. Había arruinado su destino con una victoria que podría costarle más de lo que estaba dispuesto a pagar. A medida que la luna comenzaba a menguar, Puli supo que las señales del futuro serían cada vez más relevantes y que su viaje apenas comenzaba. La caída del héroe fue un eclipse en el corazón de quienes conocían a Puli.
Su presencia ya había sido un faro de fortaleza y dedicación. Ahora, en lugar de la vibrante energía que solía emanar, había un silencio opresor que dominaba su hogar. Su esposa, que jamás había visto a su amado sumido en tal fragilidad, recorría sin rumbo la pequeña casa, entrelazando sus oraciones con las antiguas tradiciones de su pueblo. Cada tarde, buscaba hierbas en los rincones más escondidos del monte, convencida de que un remedio ancestral podría ser la respuesta. Pero cada intento eran solo ecos lejanos que se desvanecían sin éxito, y los días transcurrían dejando tras de sí un sinsabor de impotencia. Las noches eran aún más tortuosas. El campo, que había sido el epicentro de la vida de Puli, ahora absorbía su esencia, como si cada hoja del cultivo reclamara a su dueño. Mientras la luna iluminaba la oscuridad, su esposa se sentaba junto a la ventana, con el corazón en un puño, recordando las tardes en que Puli reía, contándole historias sobre los espíritus que protegían la tierra que cultivaba. ¿Dónde había ido ese hombre fuerte y lleno de vida? La imagen de su risa resonaba en su mente como un eco repetido, una dulzura que se volvía amarga con cada día que pasaba. La familia, agrupada en su luto, también extremaba esfuerzos. Las tradiciones de la comunidad se entrelazaban para consolar a aquellos que habían perdido tanto. Reuniones llenas de susurros y lágrimas trataban de ofrecer consuelo, pero la tristeza era un camino sombrío que todos debían recorrer. Cada emoción era una pesada carga. Cada mirada hacia el campo brillando de oro se convertía en un recordatorio punzante de lo que habían perdido. Los días etiquetas en el calendario transcurrían, marcando un tiempo que parecía no tener clemencia. Un día, al amanecer yaciendo en la cama, Puli abrió los ojos, pero el brillo que antes iluminaba su mirada se había marchado. Su piel, una vez firme y robusta, se había tornado pálida, frágil, como el humo que se disipa. Era como si una sombra lo envolviera, con un sentimiento de inevitable despedida pisando los talones. En esos momentos, una profunda tristeza se arraigó en su corazón. Comprendió que su lucha había sido digna, pero la victoria era efímera. Durante una tarde serena, mientras el viento acariciaba suavemente las hojas de los cultivos, Puli llamó a su esposa. La tristeza teñía sus ojos. «He sentido frecuentemente los murmullos de los espíritus que rondan esta tierra», confesó con voz quebrada. «Y parece que ellos también lloran mi muerte. No temo la partida, pero lamento dejar nuestro hogar, la vida que hemos creado juntos». Las palabras de Puli hicieron eco en el alma de su esposa. Con cada sílaba se sentía más desolada. Un profundo deseo de preservar su legado creció dentro de ella, pero la lucha contra la enfermedad lo había dejado muy debilitado. Pasaron los días y la tormenta de emociones se intensificó. El amor que se había forjado entre ellos ahora se enfrentaba a la cruel realidad de la muerte. La noche en que Puli finalmente cerró los ojos para siempre, el viento aulló como un lamento. Su esposa, arrodillada junto a su lecho, se sintió desgarrada en su interior mientras el silencio se instaló en su hogar. Las sombras de su partida caían pesadas, y el campo, que había sido un símbolo de esperanza y abundancia, ahora se tornaba en un vasto desierto, un absurdo recordatorio de la pérdida. Era como si las plantas mismas lloraran, sin saber que su guardián había sido reclamado por la eternidad. La vida que una vez fue vibrante estaba sumida en un mar de pesar, y el eco de los sueños rotos comenzaba a resuena en cada rincón del campo, llorando por el héroe que se había desvanecido. Meses después, la familia de Puli regresó al campo, esperando encontrar consuelo al cosechar lo que él había dejado. Al llegar,
se encontraron rodeados por los campos dorados que él había trabajado con tanto esmero antes de su trágica partida. La brisa suave movía las espigas, susurrando recuerdos en cada ondulación. A medida que comenzaron a recolectar los frutos de su trabajo, lágrimas caían, brillando como las gotas de rocío al amanecer. Recordaban no solo su arduo trabajo, sino su risa, su sabiduría y su inquebrantable amor por la familia. Mientras avanzaban, cada uno de ellos se detuvo por un momento, incapaces de despegar sus miradas del paisaje que Puli había elaborado. Era un recordatorio constante de su dedicación. Los surcos perfectamente dibujados, los cultivos abundantes que parecían rendir homenaje a su memoria. Sin embargo, en medio del luto y los recuerdos, un extraño eco rompió el silencio del campo. Lo que comenzó como un murmuró entre los árboles se convirtió en una respuesta clara cuando su esposa llamó su nombre. «Pulie». Un grito, un lamento, una súplica. Desde lo profundo de la tierra una voz resonó, casi como un susurro. Sí, era un sonido que traía consigo una mezcla de sorpresa y temor, como si la propia tierra estuviera respondiendo a su llamado. Los demás miembros de la familia se miraron los unos a los otros, los corazones latiendo con fuerza en sus pechos. No sabían si se trataba de una ilusión, un juego de la mente, en medio del dolor, o si realmente el espíritu de Puli se manifestaba ante ellos. La mujer repitió su llamado. «¡Pulie!». Y nuevamente la voz respondió desde el interior del campo. «Sí». Una y otra vez, la voz emergía de la penumbra, guiando a la familia cada vez más cerca de un oscuro pozo que se encontraba al fondo del campo. La curiosidad superó la tristeza y se sintieron atraídos por el misterioso sonido. Sus pasos se hicieron más firmes, moviéndose hacia lo desconocido, dejando atrás las cestas llenas de grano. Ante el pozo, un silencio reverente se apoderó de ellos. La abertura oscura parecía respirar, un recordatorio del vínculo entre el mundo de los vivos y el reino de los espíritus. Era evidente que este lugar guardaba secretos y que el alma de Puli había encontrado un refugio en sus profundidades. Su hijo mayor, temblando, se acercó al borde del pozo y miró hacia adentro. «¿Es aquí donde descansas, padre?», preguntó, su voz llena de emoción. En respuesta, la voz aún resonaba suavemente, como un eco del pasado, llenando el aire espeso con promesas no cumplidas y relatos no contados. Convencidos de que Puli debía estar en este lugar sagrado, decidieron construir un altar sencillo al borde del pozo, un lugar de ofrendas y recuerdos donde pudieran hablar con él. La familia, unida por el dolor y el amor, trajo flores silvestres, frutos frescos de la cosecha y pequeñas ofrendas que demostraban su devoción y reverencia. Con cada ofrecimiento, sentían que estaban tejiendo un puente entre el tiempo de Pulie y su presente, creando un lazo que nunca podría romperse. Mientras daban formas a su altar, el sonido de risas inesperadas llenó el aire, como si Pulie estuviera allí con ellos, disfrutando de su compañía. Aunque físicamente ya no estaba, su espíritu parecía vibrar en ese sagrado terreno, conectando a su familia con su legado en una danza eterna entre el amor y el recuerdo. Así, comenzaron a honrar su memoria cada semana, creando un ritual que mantenía viva su esencia entre ellos, en el mismo campo que él una vez había amado profundamente. La revelación trajo consigo una mezcla de asombro y melancolía. Al observar el profundo agujero que parecía abrirse en la tierra como un eco de la lucha de Puli, su familia entendió que lo que parecía ser el fin de su vida era, en esencia, un nuevo capítulo en el ciclo eterno de la existencia.
ellos vislumbraron que este pozo no solo era un lugar de descanso físico, sino también un vínculo sagrado que unía la memoria de Pulie con las fuerzas de la naturaleza y los espíritus que custodiaban la región. Se reunieron en torno a su luminosa cosecha. Cada tallo dorado que sobresalía del suelo reflejaba la pasión y el esfuerzo que Pulie dedicó a esa tierra. Era como si, en cada espiga dorada, él susurrara al viento su legado. La familia sentía que, al honrar su nombre y recordar su sacrificio, contribuían a mantener su espíritu vivo. En su corazón, sabían que Pulie había sido parte de algo más grande, una danza entre la vida y la muerte, entre los humanos y los espíritus. Con cada visita al pozo, los relatos familiares sobre la vida de Pulie se entrelazaban con las leyendas que flotaban en el aire. Se recordaban las noches en que él trabajaba incansablemente bajo la luz de la luna, cuando los sonidos del campo se convertían en una sinfonía de esperanza. Las risas de sus hijos, el canto de su esposa, todos parecían resonar en los rincones del campo, llenando el espacio con la esencia de su vida. Decidieron crear un altar junto al pozo, un lugar donde pudieran ofrecer flores, frutos y granos, regalos de agradecimiento por el esfuerzo que Pulie había puesto en la tierra. Cada año, en el aniversario de su muerte, la familia se reunía en Pule Bad, llevando consigo su gratitud y añoranza. Este acto no solo fortalecía los lazos familiares, sino que también les permitía trascender el dolor de su pérdida al conectarse con el espíritu de Pulie. Con cada ofrenda sentían su presencia, ilustre y palpable, guiando sus manos mientras trabajaban la tierra que él tanto amó. Los susurros de los espíritus en el campo parecían volverse más claros con el paso del tiempo. La familia se dio cuenta de que, al cuidar el campo y honrar el sacrificio de Pulie, no solo preservaban su memoria, sino que también fomentaban la fertilidad de la tierra. El significado de su arduo trabajo se transformó en un legado que seguiría dando vida no solo a su propia familia, sino también a generaciones venideras. Así, en aquellos momentos de quietud junto al pozo, la familia, a menudo en silencio, sentía que eran parte de un ciclo más amplio. Había en el aire una conexión inexplicable, un entendimiento tácito de que la vida y la muerte son simplemente dos caras de la misma moneda. Con el viento acariciando sus rostros, recordaban a Pulie y su amor por la tierra, como si de alguna manera él estuviera allí, observándolos con una sonrisa tranquila, orgulloso de los frutos de su esfuerzo, que florecían bajo su protección espiritual. Las historias de Pulie, de su lucha y sacrificio, se contaron una y otra vez alrededor del fuego, donde las llamas danzaban como si fueran espíritus revelando secretos antiguos. Cada relato se convirtió en un canto de esperanza y resiliencia, recordándoles que su querido Pulie no era solo un recuerdo, sino un guía, vivo en cada acción que tomaban, en cada semilla que plantaban y en cada manera en que cuidaban la tierra que él había cultivado con tanto amor. El pozo, así se convirtió en un símbolo sagrado, un faro de luz que conectaba el pasado con el presente, marcando el camino hacia un futuro donde la memoria de Pulie siempre viviría. El legado espiritual de Pule Bad se difundió por toda la región, convirtiéndose en un faro de esperanza y un crisol de sabiduría para aquellos que venían en busca de respuestas. Con el paso del tiempo, su campo, cuyo suelo una vez había sido trabajado con dedicación por él, se transformó en un sitio sagrado. Allí, los habitantes no solo recordaban a Pulie, sino que también sentían la presencia de las energías ancestrales que habitaban el lugar. Cada zancada sobre la tierra fértil traía consigo el eco de sus susurros, un recordatorio constante de que la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda.
Los aldeanos comenzaron a reunirse en Pule Bad, donde ofrecían flores silvestres y pequeños tributos a los espíritus. La tradición de cultivar la tierra se mantuvo viva, y aunque los campos seguían rebosantes de vida, la conexión con el espíritu de Pule ocupaba un lugar central en la práctica agrícola. Las semillas eran sembradas con rituales que invocaban su protección, asegurando así que las cosechas, al igual que Pule, se convirtieran en eternas. Las historias de su valentía y su trágico sacrificio se contaban alrededor de las fogatas, donde las familias se unían para compartir la rica herencia cultural que había surgido de su vida. Las mujeres, en particular, encontraban consuelo en las enseñanzas que emergían de estas narraciones. Hablaban de la conexión intrínseca entre la muerte y la fertilidad de la tierra, recordando que cada vez que la vida florece, también se honra la memoria de aquellos que han partido. Las abuelas relataban cómo el sacrificio de Pule había sembrado en ellas una profunda comprensión sobre la importancia de cuidar el entorno, pues entendían que cada árbol, cada planta y cada animal eran parte de un todo. De este modo, el legado de Pule trasciende el dolor de la pérdida, manifestándose en la alegría de un futuro compartido en armonía con la naturaleza. A medida que las estaciones cambiaban, las festividades en Pule Bad se hacían más ricas y coloridas. Las personas venían de todas partes, buscando no solo cosechas abundantes, sino también una conexión espiritual más profunda. En el centro del campo se erigió un altar decorado con plumas de las serpientes guardianas que una vez fueron avistadas, símbolo de protección y de la continuidad de la vida. Los niños jugaban alrededor, riendo y jugando, sus sonrisas reflejando la pureza de la infinidad que Pule había dejado atrás. Los ancianos de la comunidad comenzaron a organizar ceremonias para recordar a aquellos que habían fallecido, uniendo la memoria de sus espíritus con la de Pule. Estas ceremonias eran momentos sagrados de reflexión y recordatorio, donde se compartían historias, se ofrecían oraciones y se encendían velas que iluminaban las sombras del pasado. Con cada ciclo de vida, la conexión entre los vivos y los muertos se fortalecía y el espíritu de Pule se consolidaba como un faro de esperanza y guía. Así, con el tiempo, Pule Bad no fue solo un lugar, sino un estado de ser, un espacio donde la espiritualidad se entrelazaba con la vida diaria. Las generaciones que crecieron en la región consideraban a Pule un ancestro más, un ser que transformó la muerte en vida, mostrándoles que, a pesar de las adversidades, siempre existe una nueva cosecha por venir, irradiando la esencia de su legado en cada rincón de la tierra. Y así, el canto de Pule resonó en el viento. Un lamento hermoso que se convirtió en un himno de resiliencia y conexión, uniendo el pasado con el presente y guiando aquí a aquellos que aún caminaban en busca de su propia verdad.